Bien, continuamos. Hoy es un día importante en cuestión de salud, compartir de que hoy es el Día Mundial contra la Diabetes y decirte que México tiene problemas muy serios en ese sentido. La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, pero sí muy detectada en términos de a quién le puede dar diabetes, cuáles son esas razas en el mundo que más padecen diabetes y sobre todo tomar en cuenta que nuestro país tiene un problema serio con la obesidad y en ese sentido tenemos mucho que platicar al respecto. Vamos con el experto, el doctor Aldo González Carapia. El doctor es endocrinólogo pediatra con especialidad en diabetes mellitus, egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días, Alfredo. Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tu tiempo. ¿Cómo comenzar cuando hablamos de diabetes en México? Tú que eres experto, ¿cómo ves este panorama? El panorama es complicado. Somos el primer país en obesidad infantil y esto condiciona también que nuestros niños y adolescentes puedan desarrollar la diabetes mellitus tipo 2, que hasta hace algunos años eran, pues, digamos, exclusiva de adultos, pero que ahorita ya estamos teniendo problema con nuestros niños. Justamente la diabetes tipo 2, cuando le da a los niños, suele tener un componente un poquito más agresivo. Suelen tener complicaciones a largo plazo como daño en los ojos, daño en el riñón, daño en los nervios periféricos, con menos tiempo de evolución a comparación de los adultos. Entonces, sí es un panorama un poco complicado cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 2. ¿A qué te refieres con nervios periféricos, doctor? ¿Qué Los son? nervios periféricos son estos cablecitos que tenemos en las manos, en las piernas, en todo el cuerpo, que nos ayudan a llevar los impulsos nerviosos, que nos dan sensibilidad y que nos dan movilización en las articulaciones, en las manos, en los pies. Estos nervios, como dije, son cables eléctricos básicamente que llevan los impulsos nerviosos y que conforme va pasando la diabetes, se empiezan, digamos así, básicamente a pelar, como si fuera un cable eléctrico que se empieza Ok. a pelar, el de la plancha, el de la computadora. Igualmente nuestros nervios periféricos se empiezan a pelar y esto condiciona que tengamos alteraciones en la sensibilidad, Uy. alteraciones en el movimiento e incluso dolores que son a veces insoportables. Fíjate, ayúdame a aterrizar esta situación, doctor, porque cuando hablamos de esto, aquí en México simplemente pensamos y decimos, ya le dio diabetes a Perenganito o así, y entonces decimos, ya no va a poder comer dulces, ya no va a poder comer azúcar. Pero háblanos acerca de qué pasa en nuestro cuerpo en términos científicos y químicos. ¿Qué es la diabetes, doctor? Porfa. Ok, la diabetes básicamente es la incapacidad que tiene la insulina para realizar su trabajo. La insulina es una hormona que tenemos todos en el páncreas, que secretamos siempre que comemos. Mucha gente piensa que la insulina solamente se la secreta el páncreas cuando comemos azúcar. Y esto no es así. La insulina se eleva cuando comemos grasas, azúcares y proteínas, y que básicamente se encarga de abrirle la puerta a la glucosa. La glucosa es el alimento de las células. Entonces, cuando esta insulina no puede hacer su trabajo de meter la glucosa a las células, aparece la diabetes. Y la diabetes tiene muchas clasificaciones, pero básicamente para términos de clasificación en esta charla, la vamos a dividir en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 no hay insulina porque el cuerpo comienza a atacar la célula que produce la insulina hasta destruirla. Y esto condiciona que hay un déficit de insulina. En cambio, la diabetes tipo 2, aquí sí hay insulina, solamente que esa se produce en cantidades muy exageradas y por esas cantidades tan exageradas, por la obesidad, por los hábitos alimenticios que no son tan saludables, esa insulina no puede hacer su trabajo. Y la base de esta diabetes tipo 2 es algo que se llama resistencia a la insulina. Entonces es básicamente esa la diabetes. La insulina no puede hacer su trabajo de meter la glucosa a la célula y por lo tanto la glucosa se queda circulando en la sangre. Yo he leído, el experto eres tú, pero yo he leído que hay dos cosas importantes, además de la diabetes per se, hay dos cosas importantes que tomar en cuenta en México. La cantidad de personas que tienen diabetes y no lo saben, y la cantidad de personas que tienen diabetes, lo saben y no se tratan o no siguen los cuidados adecuados, doctor. ¿Qué me dices al respecto? Claro, por supuesto, se dice incluso que cuando hay diagnóstico de diabetes tipo 2 ya pasaron por lo menos 5 o 6 años con alteraciones de la Uf. glucosa. Y desgraciadamente en estos 5 o 6 años antes del diagnóstico de diabetes no hay síntomas, no hay síntomas así muy floridos que nosotros podamos decir, no, pues
tiene esto, es diabetes. Son 5 años de enfermedad silente y durante estos 5 años ya empezamos a tener alteraciones, como ya vimos, en los nervios, en los riñones. Cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, muchas personas, y si no es que la mayoría, atraviesan en un duelo. Básicamente es un duelo, decirte que tienes una enfermedad crónica y que es una enfermedad que, pues, si no se cuida, puede tener alteraciones. Eso es un duelo. Y precisamente es importante el acompañamiento porque durante este duelo las personas no realizan los cambios en los hábitos de vida que nos van a llevar a controlar la diabetes y básicamente pues podemos avanzar mucho a complicaciones a largo plazo. Entonces, este duelo es el que nos impide que las personas al momento que les decimos que tienen diabetes lleven su tratamiento como debe de ser, ya sea insulina, ya sea pastillas tomadas, ya sea modificación de los hábitos de vida y ya sea que incluye la alimentación y el ejercicio. Entonces, sí es importante que hagamos conciencia en las personas, que veamos si tenemos carga familiar de diabetes, es importante, si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad, si comemos muchos refrescos, jugos, pan de dulce, todos estos alimentos que no son alimentos, básicamente, que son alimentos chatarra, nos van a acelerar la aparición de la diabetes. Entonces, sí es importante hacer conciencia. Es importante, doctor. Gracias por tu tiempo, como siempre. Aquí estamos. Ojalá coincidamos pronto el doctor Aldo González Carapia. Buen día, doctor, y buena semana. Gracias, buena semana. Hasta luego, Alfredo. Gracias por la Importante invitación. mencionarte, gracias, doctor. Importante mencionarte que tu examen para la diabetes es muy sencillo. Sacarte literal una picadita en el dedo para tomarte una muestra de sangre y ya. Ahí van a saber todo. Consulta a tu médico. La diabetes lamentablemente afecta muchísimo a México. México, uno de los países más afectados en cuanto a la diabetes en todo el mundo. Así que hay que cuidarnos nosotros y a nuestros hijos porque ya escuchaste al doctor. La diabetes existe también entre los pequeños.